Buen día, ¿cómo andan? El tema que vamos a ver hoy es representar el circuito magnético del generador sincrónico. Primero sabemos que debido al flujo magnético originado en el rotor y la velocidad con la que está girando este campo magnético, se va a inducir en las bobinas estáticas del estator una fuerza electromotriz, una FEM, que es función, repito, del flujo y de la velocidad de giro del rotor. Ahora, si la máquina no tiene carga, la tensión que aparece en los terminales es directamente la fuerza electromotriz inducida. No va a haber ningún tipo de fenómeno adicional. ¿Qué va a suceder cuando a estos terminales se conecte algún tipo de carga? Van a generarse tres fenómenos diferentes que nos van a ayudar a determinar el circuito equivalente. Uno, y el primero y más importante, es la reacción de inducido o armadura. La otra es la resistencia óhmica de los bobinados a la circulación de una corriente. Y por último está el flujo disperso en las bobinas del estator. Si a las tres bobinas del estator las unimos en un punto común, formando una conexión en estrella, e instalamos una carga en las mismas, va a circular una corriente por cada bobina que dependerá de las características de dicha carga. Puede ser una carga óhmica pura, óhmica inductiva u óhmica capacitiva, lo que hará que la corriente esté desfasada un cierto ángulo en atraso o en el adelanto respecto a la tensión. Si la carga es resistiva pura, sabemos que tanto la tensión como la corriente están en fase. Y eso se nota ahí en el dibujo, ¿sí? Tenemos que las tensiones en azul son entrantes y salientes y coinciden con el sentido de las corrientes en el dibujo de la derecha, que son entrantes y salientes. Pero también notamos una particularidad diferente. El flujo o el campo magnético del rotor está dirigido hacia mi derecha y el flujo o el campo magnético de reacción de armadura de las bobinas del estator, debido a la circulación de corriente, está dirigido hacia arriba. Tiene una diferencia de 90 grados. Por tanto, el campo magnético que sentirán el estator no va a ser ni el campo magnético del rotor ni el campo magnético de la reacción de armadura. Va a ser una composición vectorial de ambos campos. Mientras gire el rotor, este campo magnético también va a girar y va a girar en sincronismo con el giro del rotor. De acá el nombre de generador sincrónico trifásico. Para el caso de la resistencia pura y analizando los dibujos que se muestran, la bobina U1, U2, al tener su eje magnético coincidente con el eje magnético del rotor, no siente ningún tipo de FEM inducida, por eso no tiene corrientes. No pasa lo mismo con la bobina B1, B2. En esta, si analizamos y seguimos la regla de la mano derecha, el campo magnético de los polos del rotor está dirigido hacia la derecha. La bobina B1, B2, aunque es estática, pero respecto al movimiento del rotor gira en sentido antihorario. Por tanto, la corriente será entrante en la pantalla. Para el caso de una carga inductiva pura, vemos en el gráfico que para el mismo instante en el que analizamos el generador en una carga resistiva, el rotor tiene su campo magnético dirigido hacia la derecha. Cuando teníamos una carga resistiva pura, ya había un desfasaje de 90 grados respecto al
flujo magnético de la reacción de armadura. En este caso, al ser una carga inductiva pura, esos 90 grados se transforman en 180 grados debido al retraso de 90 grados de la corriente respecto a la tensión. Por tanto, el campo magnético de la reacción de armadura será completamente opuesto al campo magnético del rotor. Bueno, para el caso de la carga capacitiva pura, el efecto es totalmente contrario a la de la carga inductiva pura. El campo magnético de reacción de armadura, en este caso, se adiciona y tiene la misma dirección del campo magnético de los polos del rotor. Por tanto, lo que sucede es una adición, un incremento del campo magnético resultante, y esto es lo que explica cuando nosotros tenemos una carga capacitiva, el mayor nivel de tensión en la carga que en la fuente. Y por último tenemos una carga resistiva inductiva, que es el caso más común, ¿sí? Los motores son cargas inductivas resistivas. Acá tenemos una combinación de una carga resistiva pura y una carga inductiva pura. Por tanto, en función de los valores de la inductancia y la resistencia, el campo magnético resultante será el que nosotros veamos en la carga. La tensión, en este caso, siempre va a estar adelantada a la corriente. Bien, todo el análisis que hicimos hasta el momento en lo que respecta a la reacción de armadura, lo podemos representar por una tensión inducida de manera de llevarla a un circuito eléctrico. Y esa tensión está simplificada por lo siguiente: tensión de fase en el estator es igual a una reactancia inductiva de armadura por la corriente en el estator. Y esto se mide en voltios. Esta es la representación de todo el análisis que hicimos sobre reacción de armadura. Otro de los aspectos que dijimos que hay que considerar es el flujo disperso en las bobinas. Y para simplificar, hacemos el siguiente gráfico, ¿sí? Si yo tengo una bobina, que puede ser las bobinas del estator del motor por el cual atraviesa un flujo, el flujo disperso es todo el flujo que circula por acá y que no tiene efecto en el objetivo de esta bobina, ¿sí? Acá hay un flujo disperso que hay que considerarlo y obviamente influye en la tensión de bornes del generador. Bueno, y por último está la resistencia eléctrica. Si por esta bobina que circula una corriente, en esta bobina va a haber una resistencia y una caída de tensión delta V, que es función de la corriente y de la resistencia del cobre de los bobinados del estator. Entonces, ya con todos estos elementos podemos dibujar el circuito que nos representa a un generador sincrónico trifásico, ¿sí? Vamos a tener la FEM inducida en el estator debido a la circulación del rotor, al giro del rotor, y además que el rotor nos entrega un campo magnético que podemos controlar a través de una corriente de excitación. Este estator, debido a que está construido por cobre, va a tener una resistencia interna que la vamos a llamar resistencia de estator, y después tenemos dos bobinas que van a ser respectivamente la que representa a la reacción de armadura y a la que representa a la reacción del flujo disperso. Estos son los bordes del generador y acá vamos a medir la tensión de fase del estator. Este es el circuito monofásico que representa un generador sincrónico. Podemos, por tanto, escribir la ecuación fundamental donde nos dice que la tensión de fase que vamos a tener en bornes del generador va a ser igual a la tensión inducida más la caída de tensión en todos estos elementos y del estator. Esto va a ser I estator por RS del estator más J
X de la armadura por I del estator más Jx de dispersión por I del estator. Podemos simplificar agrupando estos dos términos. La tensión va a ser igual a la tensión inducida más JXS y S. Y esta es nuestra ecuación fundamental para el generador sincrónico trifásico.